Introducción. Despierta tu energía interna. Imagina por un momento que dentro de ti yace un poder inmenso, una energía dormida que, si es activada, podría cambiar tu realidad. No se trata de una fantasía ni de una promesa vacía, sino de un principio antiguo que ha sido ocultado a lo largo de la historia. Las civilizaciones ancestrales lo conocían, los textos prohibidos lo insinuaban y los alquimistas lo codificaron en símbolos y metáforas. Pero la pregunta crucial es, ¿has aprendido a usarlo o sigues viviendo sin aprovechar tu verdadero potencial? La sabiduría ancestral nos habla de una fuerza latente en cada ser humano, un puente entre el espíritu y la materia que permanece inactivo en quienes han sido condicionados por las limitaciones del mundo moderno. El hermetismo, la cábala y los escritos védicos coinciden en que el universo no es una estructura inmutable, sino una proyección de la conciencia. Si esto es cierto, entonces la clave de la transformación personal no está fuera de nosotros, sino en la forma en que usamos nuestra energía cósmica. Pero, ¿cómo acceder a este poder y dirigirlo a nuestro favor? Los antiguos maestros sabían que la realidad externa es un reflejo del estado interno. A través de prácticas de alquimia interior, aprendieron a moldear su energía y dirigirla hacia la manifestación de su voluntad. No obstante, este conocimiento ha sido ocultado, fragmentado y tergiversado con el paso del tiempo. El resultado es una humanidad desconectada de su esencia, atrapada en la ilusión de la impotencia. Pero ahora, en una era donde los secretos están resurgiendo, es el momento de recuperar lo que siempre nos ha pertenecido. Para comenzar este viaje, primero debemos cuestionar las creencias impuestas y reprogramar la mente. La realidad en la que vivimos no es fija ni absoluta. Es una construcción influenciada por nuestra percepción y vibración. Si no controlamos nuestros pensamientos y emociones, entonces otros lo harán por nosotros. Aquí yace la gran trampa. Muchos pasan la vida absorbiendo ideas ajenas sin darse cuenta de que están cediendo su poder. ¿Estás dispuesto a recuperar el control y activar tu iluminación espiritual? El camino no es fácil, pero tampoco imposible. En los próximos minutos, exploraremos los principios fundamentales que rigen la energía cósmica y cómo puedes utilizarlos para transformar tu vida. Desde los antiguos preceptos herméticos hasta los descubrimientos más recientes de la física cuántica, descubrirás que el poder siempre ha estado dentro de ti. La pregunta no es si es real, sino si estás listo para despertar. La energía y la vibración, claves universales 1. El universo es mental. Desde los albores de la civilización, los sabios han repetido un principio fundamental. Todo lo que existe es una proyección de la mente. Los antiguos egipcios lo plasmaron en las enseñanzas de Hermes Trismegisto, donde el primer axioma hermético declara: el todo es mente, el universo es mental. Pero esta idea no quedó anclada en los textos prohibidos de la antigüedad, sino que encontró eco en la ciencia moderna. La física cuántica, al analizar la naturaleza de la realidad, ha demostrado que la materia es, en esencia, energía organizada por la conciencia. Si esto es cierto, entonces cada pensamiento, cada emoción, es una fuerza creativa que moldea el mundo que habitamos. En este punto, la pregunta es inevitable. ¿Eres consciente del poder que tienen tus pensamientos? La mayoría de las personas creen que su realidad es un conjunto de circunstancias fijas, un destino impuesto por fuerzas externas. Pero los iniciados en la sabiduría ancestral sabían que el verdadero poder radica en la percepción. Quien controla su mente, controla su vida. Sin embargo, este conocimiento ha sido distorsionado, relegado al esoterismo y apartado del discurso dominante.
Si el universo responde a la energía que emanas, entonces el primer paso hacia la transformación es asumir la responsabilidad de lo que proyectas al mundo. Las antiguas tradiciones espirituales han enseñado que la mente no solo observa la realidad, sino que la configura. ¿Has notado cómo un solo pensamiento negativo puede desencadenar una cadena de eventos desafortunados? No es coincidencia. La energía de la desesperanza, el miedo y la incertidumbre se manifiesta en el entorno, atrayendo situaciones que reflejan esa vibración. Pero lo contrario también es cierto. Cuando cultivas una mentalidad expansiva y enfocada en la posibilidad, el universo responde con oportunidades y sincronicidades. Esta es la esencia del principio hermético. Si el universo es mental, entonces aprender a dirigir tu pensamiento es la clave para cambiar tu vida. Pero aquí surge un dilema. Si el pensamiento es tan poderoso, ¿por qué la mayoría de las personas no pueden manifestar lo que desean? La respuesta yace en la vibración. No basta con pensar en lo que quieres. Debes sentirlo, experimentarlo y sostener su frecuencia. La mente por sí sola es una herramienta, pero es la emoción la que activa la energía necesaria para manifestar. Si deseas abundancia, pero en tu interior albergas miedo a la escasez, el mensaje que envías al universo es contradictorio. Aquí entra en juego un principio más profundo. La vibración determina tu realidad. Pero ¿cómo podemos elevar nuestra frecuencia y alinear nuestra energía con aquello que deseamos? Para responder a esta pregunta, debemos adentrarnos en un concepto esencial: la vibración y la frecuencia como motores de la creación. Lo que sientes no es un simple estado emocional pasajero, sino una clave fundamental en el proceso de manifestación. Si deseas transformar tu vida, primero debes aprender a controlar y elevar tu vibración. Pero, ¿cómo se logra esto? Veamos qué enseñanzas nos han dejado los sabios sobre el poder de la frecuencia en la realidad humana. La vibración y la frecuencia. Imagina por un momento que tu ser es un instrumento musical, afinado a una frecuencia específica que resuena con el universo. Cada emoción, cada pensamiento que albergas, emite una vibración que se propaga más allá de lo visible, moldeando el mundo que experimentas. Esto no es una metáfora vacía, sino un principio oculto en las enseñanzas de la sabiduría ancestral. Desde los textos herméticos hasta los tratados de alquimia interior, se nos ha dicho que quien controla su vibración, controla su realidad. Y sin embargo, la mayoría de las personas siguen atrapadas en frecuencias de miedo, ansiedad y escasez, sin saber que poseen el poder de cambiarlo todo. La ciencia ha comenzado a demostrar lo que los místicos han sabido durante milenios. Las emociones generan campos electromagnéticos que afectan nuestro entorno. Investigaciones en neurociencia han revelado que los estados emocionales influyen directamente en la actividad cerebral, modificando la manera en que percibimos y reaccionamos ante el mundo. Pero hay algo aún más profundo. Experimentos en el Wissenschaftsmuseum, campo de la física cuántica, han mostrado que la energía no solo reacciona a la observación consciente, sino que se comporta de manera diferente dependiendo de la intención del observador. En otras palabras, nuestra vibración no solo es un reflejo de nuestra mente, sino un agente activo en la creación de la realidad. Aquí radica una de las claves más poderosas de la iluminación espiritual. Aprender a elevar la vibración no es un acto pasivo, sino una práctica constante de transformación interna. La energía cósmica responde a la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Si una persona desea amor, pero su corazón está lleno de resentimiento, su vibración atraerá experiencias que reflejen su herida interna. Si alguien busca
prosperidad, pero alberga miedo a la carencia. Su frecuencia vibratoria permanecerá baja, bloqueando la manifestación de la abundancia. Es por esto que los grandes iniciados no solo trabajaban con la mente, sino con el corazón y el espíritu, alineando cada aspecto de su ser con la realidad que deseaban crear. Pero entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestra vibración y sintonizarnos con una frecuencia más elevada? Los antiguos sabios nos dejaron diversas herramientas: la meditación, la respiración consciente, el uso de mantras y sonidos sagrados, el contacto con la naturaleza y la práctica del agradecimiento. Todas estas técnicas tienen un propósito común: elevar la frecuencia del individuo, limpiando bloqueos energéticos y armonizando su campo vibracional. No se trata solo de pensar en positivo, sino de transformar la energía desde su raíz. Un cambio vibracional genuino no puede ser forzado, debe surgir de un profundo trabajo interior. Ahora, detente por un instante y pregúntate: ¿qué frecuencia estás emitiendo al universo en este momento? La respuesta no se encuentra en tus palabras, sino en lo que sientes en lo más profundo de tu ser. Si deseas cambiar tu vida, el primer paso es tomar conciencia de tu vibración y comenzar a ajustarla de manera deliberada. Y para ello necesitamos comprender el papel de la ciencia en esta ecuación. Nikola Tesla, uno de los mayores genios de la historia, dejó pistas sobre la verdadera naturaleza de la energía y su relación con la vibración. Sus descubrimientos pueden darnos una nueva perspectiva sobre cómo influimos en la realidad con nuestra propia frecuencia. La ciencia y la energía del pensamiento. En 1899, Nikola Tesla pronunció una frase que pasaría desapercibida para muchos, pero que encierra uno de los mayores secretos del universo. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Tesla no era solo un inventor, era un visionario que entendía principios que la ciencia convencional apenas comenzaba a explorar. Su afirmación no solo resuena con los antiguos principios herméticos, sino que también encuentra sustento en la física cuántica moderna. Todo en el universo vibra, desde las galaxias hasta las células de nuestro cuerpo. Pero lo más sorprendente es que la conciencia misma es una forma de energía que puede alterar la materia a niveles subatómicos. Experimentos en mecánica cuántica han revelado que el simple acto de observación afecta el comportamiento de las partículas elementales. Es decir, la realidad no es fija ni absoluta. Se moldea de acuerdo con la interacción de la mente con la materia. Este fenómeno, conocido como el efecto del observador, sugiere que nuestra percepción influye en el mundo que nos rodea. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si nuestros pensamientos y emociones generan energía, ¿hasta qué punto estamos creando nuestra propia realidad sin darnos cuenta? La sabiduría ancestral ya nos advertía sobre esto, enseñando que quien domina su mente puede modificar su destino. Ahora bien, la ciencia ha ido más allá, demostrando que el corazón humano emite un campo electromagnético que se expande varios metros más allá del cuerpo físico. Este campo, influenciado por nuestras emociones, afecta no solo nuestro bienestar, sino también la energía de nuestro entorno. Estudios realizados por el Instituto HeartMath han comprobado que estados de gratitud, amor y alegría generan patrones de coherencia en el corazón, mientras que emociones como el miedo y el estrés crean caos energético. ¿Qué significa esto? Que la vibración que sostenemos en nuestro interior tiene un impacto tangible en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. Si esto es cierto, entonces controlar nuestros pensamientos y emociones no es solo una cuestión de bienestar personal, sino una herramienta poderosa de manifestación. La alquimia interior de la que hablaban los antiguos místicos
consistía en transmutar estados emocionales densos en energía elevada, permitiendo que la conciencia accediera a niveles superiores de percepción. Los textos prohibidos de diversas tradiciones mencionaban este proceso en términos simbólicos, ocultando su significado detrás de metáforas y relatos crípticos. Pero la clave siempre ha sido la misma. La energía sigue a la intención. Aquello en lo que enfocas tu atención se expande y toma forma en el plano material. Ahora es el momento de preguntarte, ¿estás usando tu energía de manera consciente o simplemente dejas que tu vibración sea determinada por influencias externas? La mente es una herramienta poderosa, pero sin dirección se convierte en un arma de doble filo. Para desbloquear tu verdadero potencial, necesitas aprender a canalizar tu energía de manera deliberada. Pero, ¿cómo hacerlo en la práctica? La respuesta se encuentra en un proceso de transformación que comienza en la mente, se expande a las emociones y culmina en acciones alineadas con tu propósito. En el siguiente segmento, exploraremos técnicas y estrategias para desbloquear tu energía y transformar tu vida desde la raíz. ¿Cómo desbloquear tu energía y transformar tu vida? 1. Cambia tu mentalidad. El primer paso para transformar tu vida es reconocer el poder de tu mente. Si el universo es mental, como enseñaban los antiguos sabios, entonces la forma en que piensas moldea tu realidad. La mayoría de las personas viven prisioneras de creencias limitantes que han sido programadas desde la infancia. No soy suficiente, no puedo, la vida es difícil. Estas ideas no son verdades absolutas, sino filtros que distorsionan la percepción y bloquean la energía vital. La sabiduría ancestral nos dice que los pensamientos son semillas energéticas, y lo que siembras en tu mente germinará en tu experiencia. ¿Estás cultivando pensamientos de expansión o de limitación? Las antiguas tradiciones espirituales, desde la alquimia interior hasta el budismo esotérico, han enseñado que la realidad externa es un reflejo del mundo interno. Si deseas cambiar tu vida, primero debes modificar tu programación mental. ¿Cómo hacerlo? Observa tus pensamientos cotidianos y cuestiona su origen. Pregúntate, ¿esta idea me pertenece o fue impuesta por mi entorno? Cada vez que detectes un pensamiento limitante, reemplázalo por uno que te empodere. La reprogramación mental no ocurre de la noche a la mañana, pero con práctica constante, tu vibración comenzará a elevarse y atraerás nuevas experiencias alineadas con tu transformación. Aquí es donde entra en juego un principio fundamental de la manifestación. La energía sigue a la atención. Si pasas la mayor parte del tiempo enfocado en la escasez, el miedo o la carencia, tu vibración se ajustará a esas frecuencias y atraerás más de lo mismo. Pero si entrenas tu mente para enfocarse en la posibilidad, la expansión y la abundancia, comenzarás a notar cambios en tu realidad. Los antiguos alquimistas sabían que el oro no se creaba de la nada, era el resultado de un proceso de transmutación. Del mismo modo, tu mente debe pasar por una purificación para que puedas manifestar lo que deseas. No basta con pensar en positivo, es necesario sentir la certeza de que el cambio ya está ocurriendo. La mente racional siempre buscará pruebas antes de creer en algo, pero el verdadero poder radica en invertir la ecuación. Primero debes creer para luego verlo manifestado. Esta es la gran enseñanza de los textos prohibidos que hablaban del poder de la fe como una fuerza creativa. Cuando alineas pensamiento y emoción en una misma dirección, el universo responde con oportunidades, sincronicidades y señales que te confirman que estás en el camino correcto. Pero la mente no es el único factor en esta ecuación. Para
Desbloquear tu verdadera energía. También necesitas aprender a gestionar tus emociones, porque son ellas las que determinan la vibración en la que operas. De nada sirve intentar cambiar tu mentalidad si tus emociones siguen ancladas en el pasado, en el miedo o en la incertidumbre. En el siguiente segmento exploraremos cómo trabajar con las emociones para elevar tu frecuencia y convertirte en el creador consciente de tu realidad. 2. Gestiona tus emociones. Las emociones no son simples reacciones químicas del cerebro, son impulsos de energía cósmica que influyen en nuestra vibración y determinan la calidad de nuestra realidad. A lo largo de la historia, diversas tradiciones espirituales han hablado del poder oculto de las emociones y de su papel en el proceso de manifestación. Los iniciados en la sabiduría ancestral sabían que quien domina sus emociones domina su destino. Pero el error de muchos es suprimirlas, negarlas o reprimirlas, sin comprender que la clave no está en eliminarlas, sino en transformarlas. En la alquimia interior, este proceso es conocido como transmutación emocional. Las emociones de baja frecuencia, como el miedo, la culpa o la ira, pueden ser densas y destructivas si no son comprendidas. Pero cuando se canalizan correctamente, se convierten en fuentes de poder y expansión. En los antiguos textos prohibidos de la Cábala y el taoísmo, se hablaba de cómo los sabios eran capaces de convertir la rabia en determinación, el dolor en sabiduría y el miedo en claridad. ¿Cómo lograban esto? A través de la observación consciente y la transformación interna. El primer paso para gestionar tus emociones es permitirte sentirlas sin identificarte con ellas. Si una emoción surge, no la reprimas ni la niegues. Obsérvala con atención y pregúntate, ¿qué me está enseñando? Toda emoción es un mensaje del subconsciente y su propósito es revelar algo que necesita ser sanado o comprendido. El problema surge cuando nos aferramos a ellas y dejamos que definan nuestra identidad. No eres tu tristeza, no eres tu miedo, no eres tu enojo, eres la conciencia que los experimenta y que tiene el poder de transformarlos. Para facilitar este proceso, existen herramientas poderosas que han sido utilizadas desde tiempos inmemoriales. La meditación es una de las más efectivas, ya que permite observar las emociones sin juicio y liberar bloqueos energéticos. La respiración consciente, practicada en el yoga y en las tradiciones chamánicas, ayuda a equilibrar el flujo de energía y disolver emociones atrapadas en el cuerpo. La visualización positiva también es una técnica clave, pues la mente no distingue entre la realidad y una imagen mental vívida. Si entrenas tu mente para visualizarte en estados elevados de paz y plenitud, tu vibración se ajustará a esa frecuencia y tu realidad comenzará a reflejarlo. Pero hay un elemento aún más profundo: el poder del corazón en la transformación emocional. Investigaciones del Instituto HeartMath han demostrado que el corazón genera un campo electromagnético mucho más fuerte que el cerebro y que estados emocionales como la gratitud y el amor crean coherencia en este campo. Es por eso que la gratitud no es solo un sentimiento, sino una fuerza vibratoria capaz de reconfigurar nuestra energía. Cuando aprendes a vibrar en gratitud, incluso en medio de desafíos, tu frecuencia cambia y comienzas a atraer experiencias alineadas con esa vibración. Sin embargo, gestionar emociones no es suficiente si sigues expuesto a ambientes y personas que drenan tu energía. La vibración no solo se cultiva desde adentro, también se protege del entorno. En el siguiente segmento, exploraremos cómo elevar y mantener tu frecuencia, rodeándote de energías que nutran tu transformación. 3. Eleva tu vibración.
El universo no responde a las palabras, sino a la frecuencia energética que emites. Puedes decir que deseas abundancia, amor o bienestar, pero si tu vibración sigue atrapada en el miedo, la carencia o la incertidumbre, seguirás manifestando más de lo mismo. La sabiduría ancestral siempre ha enfatizado que la clave de la manifestación no es lo que piensas, sino lo que vibras. Elevar tu frecuencia es el proceso mediante el cual te alineas con la energía que deseas atraer, convirtiéndote en un imán para experiencias de mayor expansión y armonía. En la alquimia interior, el cambio vibracional no ocurre de manera espontánea. Es un proceso consciente que implica transformar tanto tu mundo interno como externo. El primer paso es la gratitud. Aunque parezca simple, esta es una de las herramientas más poderosas que existen. La gratitud no solo eleva tu vibración al instante, sino que también reconfigura la química de tu cerebro, activando estados de coherencia entre la mente y el corazón. Es por esto que muchas tradiciones espirituales la han convertido en una práctica diaria. No importa cuán desafiante sea tu situación actual, encontrar algo por lo cual agradecer cambia tu frecuencia y te permite acceder a nuevas posibilidades. El segundo paso es rodearte de personas y ambientes que nutran tu energía. La vibración es contagiosa y cuando te expones constantemente a entornos tóxicos, tu campo energético se ve afectado. Esto no significa que debas escapar de la realidad, sino que debes ser consciente de qué tipo de energía permites en tu vida. Observa a las personas con las que interactúas. ¿Te elevan o te drenan? Los antiguos maestros entendían que la energía de un grupo puede influir profundamente en el individuo y por ello buscaban rodearse de círculos que resonaran con su camino de iluminación espiritual. El tercer paso es cuidar lo que consumes, no solo a nivel físico, sino también mental y emocional. La información que absorbes diariamente a través de redes sociales, noticias y conversaciones impacta directamente en tu vibración. Si llenas tu mente de mensajes negativos, tu frecuencia se ajustará a esa realidad. Los iniciados en los misterios ocultos sabían que la mente es como un jardín. Lo que siembras en ella determinará lo que cosechas en tu vida. Alimenta tu energía con conocimiento que te expanda, música que eleve tu frecuencia, lecturas que despierten tu conciencia y prácticas que fortalezcan tu conexión con el universo. Finalmente, uno de los aspectos más cruciales para elevar tu vibración es la conexión con la naturaleza. La Tierra posee una frecuencia propia, conocida como la resonancia Schumann, que ha sido estudiada científicamente y que se ha demostrado que tiene un efecto armonizador sobre el cuerpo y la mente. Pasar tiempo en la naturaleza, caminar descalzo, sobre la tierra, sentir la energía del sol o el sonido del agua, restablece el equilibrio de tu campo energético y te ayuda a sintonizar con ritmos naturales más elevados. Elevar tu vibración no es un evento aislado, sino una práctica continua. Pero una vez que comienzas a hacerlo, notarás cómo todo a tu alrededor cambia. La gente con la que interactúas, las oportunidades que aparecen y hasta la forma en que experimentas la realidad empiezan a transformarse. Sin embargo, para manifestar con precisión no basta con vibrar alto. También es necesario aprender a dirigir tu energía con intención y enfoque. En el siguiente segmento exploraremos cómo evitar la dispersión mental y canalizar tu energía hacia la realidad que deseas crear. 4. Enfoca tu energía. Imagina que tu mente es un rayo de luz. Si esa luz se dispersa, apenas ilumina. Pero si la concentras en un solo punto, se convierte en un láser capaz de cortar el metal. Así funciona la energía de la conciencia. Cuanto más enfocada está,
mayor poder tiene para manifestar la realidad que deseas. Sin embargo, en el mundo moderno, la dispersión mental es una de las principales razones por las que las personas sienten que no avanzan en su camino. La mente salta de un pensamiento a otro sin dirección, debilitando su fuerza creadora. Es aquí donde la sabiduría ancestral nos ofrece claves para recuperar el control y usar nuestra energía de manera deliberada. En las enseñanzas de los antiguos místicos, se hablaba del principio de concentración como un poder esencial para la transformación. Quienes lograban enfocar su energía en una intención específica podían alterar la materia y las circunstancias a su favor. En la alquimia interior, esta práctica se conocía como voluntad dirigida y en la ciencia moderna encuentra su equivalente en la visualización creativa. Investigaciones en neurociencia han demostrado que el cerebro no distingue entre la realidad y una imagen mental vívida. Si sostienes una visión con claridad y emoción, tu mente comenzará a trabajar para hacerla realidad, alineando tu vibración con esa frecuencia. Pero aquí surge un desafío. La mayoría de las personas intentan manifestar algo mientras su energía sigue dispersa en preocupaciones, distracciones y miedos. Un deseo claro, pero una mente fragmentada, no genera la fuerza necesaria para transformar la realidad. Por eso, los iniciados en los misterios ocultos practicaban el arte del silencio interno, una disciplina que consistía en reducir el ruido mental y enfocar la energía en un solo propósito. La meditación, la respiración consciente y la escritura de intenciones son herramientas que ayudan a ordenar la mente y dirigir la energía con precisión. Otro principio clave en el manejo de la energía es el poder del presente. Muchas personas gastan su energía en el pasado o en el futuro, sin darse cuenta de que el único momento donde pueden ejercer poder es el ahora. La realidad se moldea a través de las decisiones que tomas en este instante, y cada acción que realizas con intención se convierte en un paso hacia la manifestación. Los textos prohibidos de distintas tradiciones mencionaban este concepto de manera codificada, insinuando que la clave del poder reside en la conciencia plena del momento presente. Cuando logras enfocar tu energía con claridad, tu vibración se alinea con la realidad que deseas y comienzan a ocurrir sincronicidades. Las oportunidades parecen aparecer por casualidad. Las personas correctas llegan en el momento indicado y las circunstancias se acomodan a favor de tu propósito. Pero este proceso no es magia ni suerte, sino la consecuencia natural de una mente alineada con su intención. Sin embargo, para que la manifestación sea aún más poderosa, hay un nivel más profundo de conexión que pocos exploran: la interacción con el campo cuántico, donde la conciencia influye directamente en la materia. En el siguiente segmento, exploraremos cómo acceder a este campo y utilizar su poder para transformar tu vida. 5. Conéctate con el campo cuántico. Si el universo es energía, frecuencia y vibración, entonces la realidad no es algo fijo e inmutable, sino un océano de posibilidades en constante cambio. Este es el principio que los antiguos alquimistas, místicos y filósofos herméticos entendían a la perfección. La conciencia influye en la materia. En tiempos modernos, la física cuántica ha llegado a la misma conclusión a través del estudio de las partículas subatómicas. Pero aquí surge una pregunta trascendental. Si la realidad responde a la observación consciente, ¿cómo podemos interactuar deliberadamente con el campo cuántico para manifestar nuestras intenciones? La respuesta está en la conexión profunda entre la mente, la emoción y la energía. Los experimentos de la doble rendija han demostrado que una partícula puede existir en múltiples estados hasta que es observada.
Esto sugiere que la realidad funciona de manera similar a un campo de posibilidades, donde el acto de observar con intención colapsa una de esas posibilidades en nuestra experiencia. Esto no es metafísica abstracta, sino un hecho comprobado. El observador modifica la realidad. Sin embargo, no basta con desear algo. La clave está en alinear pensamiento, emoción y vibración para generar un impacto real en el campo cuántico. Desde tiempos antiguos se han transmitido técnicas para lograr esta conexión. Una de ellas es la visualización antes de dormir. Durante el estado de transición entre la vigilia y el sueño, la mente consciente se relaja y el subconsciente se vuelve más receptivo. En este estado, la barrera entre la mente y el campo cuántico se debilita, permitiendo que la intención penetre en niveles más profundos de la realidad. Por esta razón, muchos textos prohibidos insinúan que el momento previo al sueño es crucial para la manifestación. Si antes de dormir visualizas tu vida ideal con emoción y detalle, estás programando tu subconsciente para alinear tu vibración con esa realidad. Otra técnica poderosa es la sensación adelantada de la realidad deseada. No basta con imaginar algo. Debes sentir como si ya fuera parte de tu vida. La emoción es el puente entre la mente y la manifestación. Si intentas atraer algo desde la carencia, lo que estarás emitiendo al campo cuántico es la vibración de no tenerlo. Pero si lo sientes como algo ya presente en tu vida, el universo responderá con circunstancias alineadas con esa frecuencia. Aquí radica el error de muchas personas. Desean algo, pero vibran en la ausencia de ello, bloqueando su manifestación. Por último, el poder del desapego juega un papel fundamental en la conexión con el campo cuántico. Los antiguos sabios enseñaban que el deseo obsesivo genera resistencia energética. Cuando intentas controlar cada aspecto del resultado, creas un bloqueo en el flujo natural de la energía. En cambio, cuando confías en el proceso y liberas la necesidad de cómo y cuándo ocurrirá, permites que el universo reorganice las circunstancias de manera óptima. Esto es lo que en la tradición taoísta se conoce como Wu Wei, la acción sin esfuerzo, la manifestación que fluye en armonía con el orden universal. Ahora que conoces estos principios, la pregunta es, ¿cómo integrar todo este conocimiento en tu vida diaria y convertirte en el creador consciente de tu realidad? La clave está en la práctica constante y en la alineación de pensamiento, emoción y acción. Pero, ¿cómo asegurarte de que tu energía está fluyendo correctamente y no estás bloqueando tu propio proceso de manifestación? En la siguiente sección, revelaremos cómo todo lo que has aprendido hasta ahora converge en un solo principio. Eres el creador de tu realidad y tu vida es el reflejo de tu estado interno. Conclusión. Eres el creador de tu realidad. Desde Minos, el principio de los tiempos, los antiguos sabios han susurrado una verdad que ha permanecido oculta a los ojos de la mayoría. La realidad externa es solo un reflejo de nuestro estado interno. No somos víctimas del destino ni de fuerzas fuera de nuestro control. Somos los arquitectos de nuestra existencia. Cada pensamiento, cada emoción, cada vibración que emitimos moldea el universo que habitamos. La diferencia entre quienes viven atrapados en la inercia del mundo y quienes transforman su realidad está en el nivel de conciencia que poseen sobre su propio poder. ¿Has visto cómo la mente es el punto de partida de toda creación? Cómo la vibración y la frecuencia determinan lo que atraes y cómo el campo cuántico responde a la energía que sostienes. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Saberlo no es suficiente. El verdadero cambio ocurre cuando comienzas a aplicarlo.
Cada día es una oportunidad para alinear tus pensamientos, elevar tu vibración y dirigir tu energía con intención. No necesitas esperar señales externas para comenzar. El momento para despertar tu poder oculto es ahora. Pero hay algo aún más profundo que debes comprender. El despertar espiritual no es un destino, sino un viaje continuo. No se trata de alcanzar un punto de iluminación y quedarse allí, sino de evolucionar constantemente, descubriendo nuevos niveles de conciencia y expansión. La alquimia interior es un proceso sin fin, donde cada transformación te lleva a una comprensión más profunda de quién eres y de cómo influencias el mundo a tu alrededor. Ahora que has descubierto estos principios, dime, ¿qué otras verdades podrían estar ocultas, esperando ser reveladas? La historia de la humanidad está llena de misterios que desafían la lógica convencional, y lo que hemos explorado aquí es solo una pequeña pieza del gran rompecabezas. Si este conocimiento ha resonado contigo, compártelo, expande la conversación y sigue explorando los secretos del universo. Y recuerda, el poder siempre ha estado dentro de ti. Solo necesitas aprender a usarlo. Déjame tu reflexión en los comentarios. ¿Alguna vez has experimentado el poder de tu energía en acción? Comparte tu experiencia y suscríbete para continuar esta travesía de descubrimientos. Nos vemos en el próximo video, donde revelaremos otro enigma que podría cambiar para siempre tu visión de la realidad.